Dios bendiga una vez más, ya de esta manera más formal. Sean todos ustedes más que bienvenidos a Creyente Radio en este día, un día especial, un día hermoso, una buena oportunidad para usted dar gracias a Dios, pero también para aquellos que no conocen a Cristo, poder dar ese paso de fe, poder entregarle su corazón a Dios, saber que los tiempos cada día están difíciles y es justamente porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Agradecida de Dios en esta mañana porque tenemos el privilegio de respirar, de ver nuestros seres queridos, de poder estar aquí y disfrutar de lo que Dios nos ha regalado. Un saludo especial a todos aquellos que en esta mañana sintonizan Creyente Radio, no importando el lugar donde usted se encuentre, no importando si usted va camino a su trabajo, si está en su casa, si va camino a la universidad, si está en un centro médico, donde quiera que usted esté, reciba un abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este día especial, con un tema que sabemos que va a llegar a nuestro corazón y va también a ministrar las vidas y los corazones de aquellos que no son creyentes, pero que están pendientes a esta emisora y a escuchar la palabra de Dios. El pecado no ha pasado de moda. Dios ha elegido un siervo especial para este tema, un poco profundo, pero sabemos que es parte de su línea en cada mañana que ha venido aquí a Creyente, como el presidente de este staff. Pero vamos de inmediato con nuestra queridísima, hermosa Gira. Dios bendiga. Dios bendiga a Melvania, Dios bendiga a Antonio, Dios bendiga a Arturo. De verdad que hoy me gozo porque esta persona que va a traer el mensaje aquí con nosotros, un mensaje muy edificante, un mensaje de eso que nos pone a reflexionar. Así es. De verdad que Cristo viene, que hay que buscarlo y que hoy nos da un privilegio hermoso. Por su misericordia estamos vivos, estamos aquí y es momento de reflexionar y aceptar al Señor, aquel que no lo ha hecho. Amén. Y el que ya lo hizo, analizarse, revisarse y afianzarse más a Él, porque ya Cristo viene definitivamente. Esto está a la vuelta de la esquina. Quiero saludar ¿a quién que yo voy a saludar, Antonio? A mis chicas. ¡Ay, Dios mío! Chicas, a las damas bellas de Cristo Sion, que siempre están pendientes, siempre está Walkiri, está Sonia, está Laisa, está Mamá Chela, Mamá Lucrecia, están todas esas damas siempre ahí en sintonía. Así con nosotros. Un abrazo y decirle que la amamos y que son parte especial, aparte de nosotros, que de nuestra congregación. Amén, gloria a Dios. Nuestro hermano Arturo, Dios bendiga, Arturo. Bendiga más mi hermana Milvania, Gira, Antonio y todo ese hermoso equipo de creyentes, porque de verdad somos lindos. Ay, sí, amén, recibido. Sí, porque Dios no crea cosas feas. No, yo le recibo esa palabra esta mañana. Amén. También yo tengo mi saludito, Gira, por ahí. Así mío. Sí, quiero saludar a nuestra querida madre, hermana Olga Forchú. Eso es allá en Quisqueya, allá en el sector de Los Colonos. Olga y también su amado esposo Cándido Soriano, que el Señor lo continúe bendiciendo, que siempre están en sintonía ahí con nosotros. Amén. Y han hecho suyo de este programa. También queremos decirle a todas esas personas que no conocen de Cristo, de que ya el Señor está a la puerta. Amén. Ya haga su decisión. Y estamos viendo que cada día las personas se están perdiendo, están muriendo. Y lamentablemente, cuando usted se va sin el Señor, no hay vuelta atrás. Ya no hay oración que valga, no hay absolutamente nada que valga. Todo es mientras usted esté vivo, hacer su decisión. Dios bendiga a cada uno y para adelante. Amén. Amén. Antonio Vargas, Dios bendiga, buen día. Amén. Ustedes saben que ustedes parecen. Un programa que era muy famoso, que veíamos todo el mediodía antes. Cuando iban a hacer que te iban con un papelito. Pues enviar saludos. Ajá. Ajá. La confesión de fe. Dios bendiga. Buenos días a los amigos y hermanos que nos escuchan a esta hora de la mañana, cuando son las 7:15. Hoy 1 de julio del año 2023, el mes 7 del año 7, número perfecto de Dios. Y la venida de Cristo está más cerca que cuando creímos. Santo es el Señor. Quiero anunciar los días de culto de nuestra congregación. ¿A qué hora es el culto mañana, mi gente? A
las 9:30 de la mañana. Así que no cambie la alarma del reloj. A levantarnos temprano, a prepararnos para ir a darle culto al Señor, a regalarle la primicia de la mañana. Mañana tenemos mesa del Señor y estaremos haciendo fiesta al Señor desde las 9:30 de la mañana. Este lunes inicia la semana de oración. Como cada mes, la primera semana es semana de oración en nuestra congregación. A partir de las 7 de la noche estaremos orando allí. Toda la iglesia vamos a orar. Los cultos de oración tienen que ser lo que más personas vayan, porque amén, hoy más que nunca tenemos que estar orando, tenemos que estar consagrándonos y santificándonos cada día más para cuando Cristo venga irnos en vuelo directo. Y no solamente eso, para darle testimonio a aquellos que están allá afuera presos por el pecado, que en nosotros vean reflejado algo diferente y que eran también de eso. Tenemos que ser carta leída, somos los representantes, los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Así como los agentes de venta que andan vendiendo un producto de una empresa X, así somos nosotros, tenemos que ofertar el producto que es la salvación eterna que Cristo Jesús nos ofrece. Así que toda la congregación, a partir del lunes 7 de la noche vamos a orar para la iglesia, vamos a ajustar nuestra agenda para ir a orar al Señor, a orar por nuestro país, por nuestra familia, por la nación, por el mundo, por tantas cosas que están aconteciendo. Aunque desde Daniel, Dios nos habló de que todo esto iba a acontecer, pero tenemos que estar orando no para que dejen de acontecer, sino para que las personas que no se han arrepentido vengan a los pies de Cristo. Santo es el Señor. La gloria sea para Dios. Ahora aquí en Creyente, a través de Bendición FM 95.1, y también nos pueden ver en nuestra página de Facebook Live, en Creyente Radio en tiempo real, o más tarde de manera diferida. Santo es el Señor. Hoy tenemos un miembro activo, uno de los miembros más longevos de aquí de Creyentes. No sé si ustedes vieron. Cuando digo longevo es porque tiene mucho tiempo aquí, no por edad, sino porque está de los inicios aquí en Creyentes. No sé si ustedes vieron ya cómo lo recibieron las chicas. Así, nada, él siempre me da lo mío, pero yo lo amo y lo quiero mucho y lo felicito por su nuevo nieto. El nuevo nieto abuelo 3 veces. Así que Dios bendiga, y los micrófonos son del hermano Miguel Peña, y que el Espíritu Santo lo dirija. Dios bendiga, buen día, hermano Miguel. Buenos días, bendiciones para este equipo. La verdad es que me asombro del crecimiento de Antonio. Sí, esa es la verdad. Y qué bueno estar aquí, qué bueno participar en este programa. Sí, amén. Yo fui parte integral de este programa. En una ocasión yo tuve casi un año haciendo este programa yo solo. Sí, casi un año. Hay que hacerle el saludo. Sí, y yo no soy originalmente el que inició el programa. Yo llegué, ya el programa estaba hecho. Pero hace ya muchos años, este programa debe rondar los 12 años, ya, o quizá más. Así que Dios bendiga la vida de cada amigo y cada hermano que está en sintonía con nosotros. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que Dios ha sido misericordioso, porque sin esa misericordia no estuviéramos en pie. Pero estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Así que vamos a entrar en materia. Nosotros trajimos hoy un tema fruto de algunas cosas que se observan, ¿verdad? En mucha gente que está predicando la palabra de Dios, en mucha gente que usa altares. Cuando me refiero a altares, me estoy refiriendo a altares de iglesia, no altares de los otros que la gente conoce. Sí, mucha gente que predica por la calle llama poderosamente la atención, como que el mensaje empiezan como a suavizar el pecado, empiezan a restarle importancia al pecado, y lo más importante es la cantidad de gente que pueda haber. Tú sabes, cuando tú llevas un mensaje complaciente, lo más seguro que se te llena la iglesia. Amén. A la gente le gusta eso. Que le canten al son de sus oídos. Claro, la gente le gusta que le toquen al ritmo que a ellos les gusta bailar. Entonces, si tú entras en eso por llenar una congregación,
está suavizando lo que es el pecado, está quitando la importancia al pecado. Y hay otras cosas que son más importantes que decirle a la gente que tienen que alejarse del pecado. Entonces, eso está trayendo dentro de muchas congregaciones, ¿verdad? Te ve cosas a veces en algunas congregaciones que uno se queda, pero ¿qué es esto? Porque ya hay cosas, en ese listado que leyó la hermana Milvania hace un momentito, en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 9 y 10, ahí hay un listado que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoque, es lo que le está diciendo Dios ahí, no se equivoque. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces, cuando usted quiere ocultar esas cosas para hacerse el simpático, para que su congregación o lo que usted esté haciendo se llene de gente, déjeme decirle que cada persona de esa que usted no le habla de que el pecado lo va a llevar al infierno, ellos se van a perder, pero la sangre de ellos será sobre la cabeza del que no se lo advirtió, del que le predicó de manera suave, le adornó las cosas. El pecado hay que llamarlo como lo que es, pecado. Entonces el pecado, el título es un poco extraño, ¿verdad? Yo sé que a mucha gente Sí. estarán pensando que y ese título del programa, pero es que hay gente que ha entendido que el pecado fue una moda que pasó, que ya el pecado pasó, eso era en el Antiguo Testamento, ya nosotros vivimos en la gracia, y en la gracia ya no, eso pasó de moda, ya el pecado no es pecado. Pues déjeme decirle que el pecado fue pecado en el Antiguo Testamento, es pecado en el Nuevo Testamento, y va a ser pecado hasta que estemos sobre esta tierra, ¿verdad? Hasta el fin de los siglos. El pecado va a ser pecado, y usted tiene que llamarlo por su nombre, ¿verdad? Si usted sabe que en su iglesia hay fornicario, usted tiene que decirle que eso es pecado. No importa que ese fornicario sea el que más diezma en la iglesia. Usted no le puede suavizar, usted no puede vender la palabra de Dios. Aleluya. Amén. No la puede vender. Si es fornicario, y hay que decirlo. Usted no lo va a llamar por su nombre y lo va a poner en vergüenza delante de todo el mundo, pero tiene que decir claramente que la fornicación es un pecado y que los fornicarios, tal y como dice esa palabra, no heredarán el reino de los cielos. Así es. Para que él esté claro, porque después la alega ignorancia. Y hay gente, hermano Miguel, que están en pecado dentro de las iglesias con privilegio. Pero claro que sí, claro. No, gente que están subiendo a los altares, Exactamente. al altar, a predicar. Si no fuera por el tiempo de la gracia. Y quedaran ahí mismo. Ujú. Entonces, ese mismo tiempo de la gracia está llevando a mucha gente a creerse que ya el pecado desapareció, y el pecado no ha desaparecido, sigue siendo pecado. Entonces vamos a definir la palabra pecado. Hay muchas definiciones para la palabra pecado, pero yo tengo una que me parece que la encontré como brillante y la tomé. Dice que la definición de pecado es cualquier pensamiento, palabra, acción, omisión o deseo contrario al carácter de Dios. Eso es pecado. Voy a repetirlo otra vez. Cualquier pensamiento, palabra, acción, omisión o deseo contrario al carácter de Dios es pecado, hermano. Es una definición bastante amplia y abarca casi todas las condiciones en que una persona puede caer en pecado. Se peca de pensamiento, Así es. se peca
Y el pecado de pensamiento tiene un problema, que es que no se nota. Tú ves, porque nosotros no adivinamos lo que el otro está pensando. Solo Dios. Eso nada más lo sabe Dios. Entonces hay pecados hay gente que comete pecado que tú te das cuenta, pero el pecado de pensamiento no hay forma. Entonces, hay acciones que son pecaminosas, ¿sabes? Hacer cosas que son pecaminosas, pero a veces dejar de hacer cosas también puede ser pecaminoso. Por eso dice que acción o omisión, el dejar de hacer alguna cosa que Dios manda, también es pecado. Y yo tengo aquí algunas definiciones cortas, así que definiciones no, de señalamiento de la palabra de Dios sobre lo que puede ser pecado, ¿verdad? En Proverbios 24:9 dice que el pensamiento del necio es pecado. El pensamiento del necio es pecado. O sea, el necio, todo lo que piensa es pecado. Y en Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Eso lo que quiere decir es que usted puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Estamos en la gracia, estamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero esa libertad tiene un límite. Entonces hay cosas que no necesariamente tienen que ser pecado delante de Dios, pero si usted entiende que si la hace peca y la hace, entonces usted pecó, porque eso no provino de la fe. Y por ejemplo, un caso sencillo, la vestimenta. Si una mujer entiende que ponerse pantalones es pecaminoso y se lo pone, está pecando, porque ella entiende que es pecado. Entonces tú estás haciendo lo que tú entiendes que es pecado. No necesariamente tiene que serlo, pero si tú lo haces entendiendo que es pecado, entonces eso no proviene de la fe y tú estás pecando. En Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es muy común, mucha gente que sabe que es lo bueno, pero no lo está haciendo. Entonces eso es pecado. Mire, hay formas, hay miles de formas modernamente en que se está manipulando el pecado, en que el pecado lo están acomodando de forma tal que el otro no sienta pena, sabiendo que está haciendo las cosas malas, no sienta pena de ese pecado. Entonces, nosotros vemos a muchos predicadores diciendo que no diezmar y no ofrendar es pecado. Y entonces toda su prédica se basa en que no ofrendan y no diezman. Y se mantienen manipulando ese asunto y se le olvida decirle a la gente que el adulterio, que la fornicación, que el robo, que la mentira es pecado. Eso sí es realmente pecado. Entonces, el diezmar y el ofrendar, dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 3 del libro de Malaquías, Dios llama ladrón al que no diezma y ofrenda. Dios le dice al pueblo, porque ustedes me han robado, y el pueblo le dice, ¿y en qué te hemos robado? Dice, en los diezmos y las ofrendas, que no la traen. O sea, le está diciendo ladrón al que no diezma y al que no ofrenda. Y de hecho, si tú robas, estás cometiendo pecado, ya, porque robar es un pecado. Si tú le estás robando a Dios, estás cometiendo un pecado. Ahora bien, eso está escrito en el Antiguo Testamento. Y lo que voy a decir es una apreciación propia de Miguel Peña. No involucra a más nadie.
Dice la palabra de Dios que Cristo clavó en la cruz del Calvario el acta de los decretos que no eran contrarias. Y en esa acta de esos decretos está esa obligatoriedad de diezmar y de ofrendar. Ahora bien, ¿qué sucede ahora? Ahora el diezmar y el ofrendar delante de Dios tiene mucho más valor que en la antigüedad, porque en la antigüedad tú tenías que hacerlo obligado. Ahora tú lo haces voluntario, tú lo haces por amor, tú lo haces por agradecimiento de lo que Dios te ha dado. Amén. ¿Sabes? No quiero que me entiendan, yo no estoy diciendo que no se debe diezmar, no, se debe diezmar y ofrendar, eso está claro. Pero no es una obligación, tú lo estás haciendo porque tú sabes que Dios te ha bendecido. Así y en es. agradecimiento a esa bendición de Dios y por el amor de Dios, tú diezmas y diezmas con desprendimiento. Así es. ¿Verdad? Con desprendimiento. Entonces Dios ve que tú te estás diezmando sin que Él te esté obligando. Eso es mucho más grande delante de los ojos de Dios que cuando era obligado. Ni haciendo un trueque tampoco. No, claro que no. Eso de que ven y trae 10 para que te lleve 100. Eso es un negocio. Pero la Biblia lo advierte, ¿verdad? Dice que vendrán gente que harán mercadería del rebaño. Hay gente que lo que está es esquilando las ovejas. Y mucha gente que se deja esquilar también, por desconocimiento quizás. Y por no sé, están enredados en eso. Y parte de eso es que le suavizan mucho el pecado. Dios. Mire, yo quiero leer en Colosenses. Colosenses capítulo 3 y el verso 5 del capítulo 3 de Colosenses, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Usted, cuando le toque llevar una palabra de Dios, tiene que dejar claro que eso hay que hacerlo morir. Eso hay que hacerlo morir en la persona para que puedan heredar el reino de Dios, porque con esos problemas nadie verá al Señor. La santidad hay que predicarla. La santidad hay que predicarla, y la santidad es el apartarse del pecado, ¿verdad? El apartarse del pecado es lo que te hace santo. Apartarse del mundo para Dios, de esos pecados mundanos. Entonces eso hay que predicarlo, y no, en muchas partes no se está haciendo. Por las redes sociales no se puede oír un mensaje, con honrosas excepciones, porque todos lo que te hablan es de prosperidad, de bienestar económico, de que si tú ofrendas, Dios te bendice. Dios no tiene un trueque, Dios no hace negocio con nadie. Dios te bendice, Dios bendice, y la Biblia está llena de ejemplos. Salomón fue una cosa increíble. Bueno, tantas bendiciones que al final le hicieron daño, pero Dios bendice. Ahora, Dios no tiene un negocio, Dios no hace trueque con nadie. Tú tienes que hacer morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Cuántas pasiones desordenadas por ahí? Malos deseos y avaricia, que es fornicación. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero eso no es bueno decirlo en algunos sitios, porque eso aleja a la gente. Sí. Entonces, es mejor predicar que Dios es amor. Ciertamente Dios es amor. Amén. Pero agrégale el otro pedacito, porque no se acaba ahí. Dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es. Tú se lo agregas también, pero nada más lo dejan en Dios es amor, y como Dios es amor, tú puedes hacer lo que te dé la gana.
porque Dios es amor. Estamos en el periodo de la gracia y todo se perdona, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero después tú puedes hacer todo lo que tú quieras y vivir como tú quieras, ¿sabes? Entonces estamos enviando derecho al infierno a un grupo de gente que en realidad eso es lo que querían oír también, porque eso pasa, esa comezón de oído que hay ahora, eso es lo que querían oír, y hay gente que se aprovecha sabiendo que eso es lo que la gente quiere oír y sabiendo que eso le va a traer beneficios económicos muchas veces. Entonces eso es lo que dicen. Bien, vamos a seguir. Miren, vamos a ver qué dice Romano. Unas cuantas citas aquí. Romano está en la Biblia, aquí está. Romanos 6:15. Romanos 6:15. Dice, porque estamos viviendo en la gracia, ¿verdad? Estamos viviendo en la gracia. Nosotros, por suerte, estamos viviendo en la gracia, porque mira, si estuviéramos bajo la ley del Antiguo Testamento, tuviéramos que andar brincando los muertos por la calle. Y ya no quedara un cordero, ya no quedara nada que sacrificar. No se sabe lo que se estaría sacrificando ya, porque el pecado se ha multiplicado en grado, una cosa increíble, como se ha multiplicado el pecado. Como si nada. Una cosa increíble. Mire, entonces como estamos en el periodo de la gracia, Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y ahí mismo da la respuesta, dice, en ninguna manera. ¿No sabéis, el 16, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. O sea, ahí te está diciendo, tú eliges a quién te sometes. O te sometes al pecado para muerte, o te sometes, ¿verdad?, a la obediencia para justicia, a la obediencia de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Caín en el Génesis? Después que Caín había matado a su hermano Abel. Le dijo, el pecado está a la puerta, ahí. Pero en ti está que él se apodere de ti o que tú te enseñorees del pecado. Pero el pecado siempre va a estar ahí. Mire, las tentaciones van a estar ahí. Donde quiera que usted vaya va a haber tentaciones, y el pecado va a estar ahí mientras estemos en este mundo. Y agrandándose cada vez más, porque las cosas que hace unos años, ¿verdad?, eran oprobiosas para la gente, ahora son un chiste. Y se exhiben. Sí, ahora se exhiben. Los otros días analizaba con un amigo lo que somos de pueblo, que somos casi todos. Por ejemplo, en Higüey, donde yo nací y me crié. Yo no sé si ustedes recuerdan ese famoso personaje que había casi en todos los barrios, el brechero. Sí, casi en todos los barrios había uno. Y la gente lo conocía ya, y las mujeres se cuidaban, ¿verdad? Porque el tipo, eso desapareció. Ustedes no oyen a nadie diciendo que en tal sitio hay un brechero. No, eso desapareció, porque ya no hay que brechar, las mujeres andan desnudas por la calle. Ese es el problema. Entonces se ha ido llevando las cosas a los extremos. Y hoy en día nada es nada. Lo inmoral es un chiste. La desvergüenza es un chiste, ¿verdad? Y todo es nada. Y se crean leyes para defender el pecado. Claro, pero vamos a llegar ahí, no te apures. Vamos a llegar ahí. Entonces, cuando nosotros tenemos más intimidad con el mundo
que entre nosotros mismos, ¿qué va a suceder? Cuando un cristiano, una persona que fue lavada con la sangre de Cristo, usted lo ve en más intimidad con el mundo que con lo de su iglesia, dentro de la... usted sabe lo que va a suceder. Ponía un predicador un ejemplo una vez de una persona que está encima de algo y otro que está abajo. Y el que está abajo le dice que lo ayude a subir. Y el pastor le decía, ¿qué usted cree que va a suceder? ¿Que el que está arriba lo ayude a subir o que el que esté abajo lo tumbe? Es más fácil que el que esté abajo lo tumbe, porque es más fácil, por efecto hasta de la gravedad, que el que esté arriba caiga con el peso del que está abajo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Usted tiene que decirle al mundo por dónde va y lo mal que va, pero sin mezclarse. Sin mezclarse, porque cuando viene a ver, usted anda. Sí, usted. Sí. Vamos a ver qué dice Santiago 4:4. Santiago, ¿está aquí, verdad? Sí, está aquí. Santiago 4:4. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo creo que es más claro de ahí ni un vaso de agua lluvia en tinaja. Más claro de ahí. Si usted se hizo amigo del mundo, se convirtió hizo facto en enemigo de Dios. Eso no amerita ni siquiera decirle muchas cosas. Y esto es para la gente que están en el Evangelio. Y usted no sabe realmente si están en el Evangelio o si están, o dónde que están, porque usted lo encuentra en cualquier esquina jugando dominó, cometiendo un pecado de apariencia, si es que de apariencia que lo están cometiendo. En un juego de dominó, cada uno tiene un vaso de cerveza, pero él tiene un jugo de manzana. Sucede que el color de la cerveza y el del jugo de manzana es igual. Todo el que pasa por ahí dice que él está bebiendo igualito que los otros. Y él quizás no lo que esté bebiendo sea jugo de manzana. Así es. Entonces está cometiendo un pecado de apariencia. Y con eso tú le puedes estar haciendo daño a otra persona que sea más débil que tú, sobre lo cual la Biblia habla claramente, que hay que tener cuidado con eso, para no ir a perjudicar a un hermanito que sea más débil que tú y que entienda que, bueno, pero se puede tomar, porque mira, el hermano es un verdadero siervo de Dios. Mira dónde está con un vaso de cerveza, un juego de dominó. Entonces, ¿jugar dominó es pecado? No. Lo que tú tienes que saber dónde tú juegas dominó y con quién juegas dominó y en qué lugar. Porque no es pecado en sí. Ningún deporte es pecado. Aunque por ahí anda uno diciendo que sí. Pero yo entiendo que ningún deporte es pecado. No es un deporte mental. Sí. Hermano Miguel, en esa parte yo me gozo de ese tema, porque la semana pasada y la antepasada yo conversaba con alguien acerca de esos temas, de personas cristianas. Me asusté. De personas cristianas, pero que tienen como una presión, no llegamos a la conclusión si era una presión social, si es falta de identidad, porque en ocasiones están en la iglesia en sus privilegios y nos faltan y muy eufóricos y ahí pendiente a Cristo, a Jesús y a sus ministerios. Sí. Pero del otro lado de la moneda también están muy involucrados con lo que es el mundo y con las actividades que para muchos no son pecaminosas, pero cuando tú las ves y escudriñas, sí destilan sus pecados y lo han hecho como parte común de su vida. Entonces hablábamos con respecto a ese tema y hay muchas personas que son cristianas, que ya están en las congregaciones, pero en su diario vivir dejan caer como van destilando como ese pecado que para ellos no es pecado, porque ya eso se convirtió en parte de su vida diaria. Sí.
Ahí Sí. entra lo que es el trago social, que es un traguito para compartir. Sí, que un bailecito para compartir. Estar en lugares inapropiados. Sí, todo eso. Mira, hay funciones en la vida de un individuo que a veces te llevan a tener que estar en lugares no apropiados. Por ejemplo, vamos a poner un caso, un funcionario del Estado es cristiano, pero en sus funciones a veces tiene que estar, porque es parte de su trabajo, que estar en lugares que no son los más apropiados para un cristiano. Y entonces, ¿qué podrá hacer? Bueno, tiene o va al lugar o renuncia del trabajo. Entonces, a veces decirle que renuncie del trabajo a una persona con familia y con cosas es un poquito difícil, tú ves. Entonces, hasta cierto punto hay que tener cuidado con eso, mucho cuidado, porque hay otros que van gozosos a ese sitio y están locos porque se arma una fiesta para ellos estar. Entonces, ya eso es otra cosa. Mire lo que tú sabes dónde se da eso mucho, que yo, y lo voy a decir claro, yo no creo que sea una buena mezcla el cristianismo con la política partidarista. Eso para mí es una mezcla que no, eso es como agua y aceite. Eso no debe mezclarse nunca. Porque cuando tú estás haciendo política para un partido, ahí sí es verdad que, mira, tú tienes hasta que mentir. Tienes hasta que mentir, sabiendo tú que lo que estás diciendo es mentira. Y ya ahí sí está cometiendo un pecado grave. Ya sí está cometiendo un pecado grave. La mentira es satánica, o la inventó Satanás directamente. Entonces, esos cristianos, inclusive hay pastores que están candidateándose a posiciones. Yo me acuerdo que hace unas cuantas elecciones atrás había un pastor en Santo Domingo Este que se candidateó para síndico y perdió. Entonces, cuando perdió, se fue, yo no sé si ustedes lo recuerdan, se hizo una huelga de hambre porque le habían robado las elecciones. Sí. Porque le habían hecho un fraude. Y yo le escribí en un post, le puse, pero si su candidatura, como usted dijo, venía de parte de Dios, ¿usted cree que hay alguien sobre la tierra que le pueda hacer un fraude a Dios? Revise de parte de quién venía su candidatura. Porque si fue Dios que le dijo que se candidateara, Iba a ganar. usted iba a ganar seguro, porque Dios no juega con eso. Si usted perdió, revise quién fue que le dijo que se candidateara. Usted iba a ganar aunque las encuestas dieran lo contrario. Por cierto, está otra vez candidateándose al mismo puesto. Sí. Usted sabe que ese es un tema profundo, hermano Miguel. Muy profundo. Pero yo... Profundo y problemático. Sí. Hay enemistades. Yo lo que digo es que si Jesús, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, si hubiese querido, viene para ser político, viene para ser presidente, viene para ser gobernador. Amén. Y él vino a buscar para nuestra salvación y no vino en esa posición. Entonces nosotros podemos expandir el evangelio y hacerlo bien hecho sin necesariamente llegar ahí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, es una apreciación muy personal. Sí, claro. Y tú sabes que esos líderes evangélicos toman como ejemplo a José, el de los sueños, y a Daniel. Pero esa gente lo llevó Dios a esos lugares con un propósito determinado. Amén. ¿Verdad? Con un propósito determinado. Esa gente, ninguno estuvieron haciendo campaña ni se candidatearon a esos puestos. No. Ellos llegaron ahí de carambola, por decir una frase muy dominicana. Así es. ¿Verdad? Dios preparó el escenario para que ellos cayeran en esos puestos con propósitos muy definidos. Ya me hace seña Antonio. Entonces, mira, hay un pecado que yo no puedo irme sin tratarlo aquí, que es el pecado de la sodomía, la homosexualidad, para decirlo claro. Eso es un pecado que
que particularmente la Biblia ni siquiera lo llama pecado, le llama abominación. Y lamentablemente es un tema que se ha estado definiendo en muchas prédicas por temor. Hay una presión muy grande sobre eso. Entonces, a veces yo tuve una oportunidad, una persona que me dijo que por qué hacíamos tanto énfasis en el pecado de la homosexualidad. ¿Por qué hacíamos tanto énfasis en ese pecado? Porque también el adulterio era pecado, la fornicación era pecado, el homicidio es pecado, el robo es pecado, pero que nosotros hacíamos más énfasis en el pecado de la homosexualidad que en los otros pecados. No, ciertamente todo eso que inventamos es pecado, y el pecado es pecado. Ahora, ¿cuál es el problema? Usted puede decir lo que usted quiera del pecado de homicidio, del pecado de robo, del pecado de la mentira. Y usted nunca ha visto a un homicida, ni a un ladrón, ni a un mentiroso que ha salido a protestar, porque usted está diciendo que eso es pecado. Nunca. Ahora, usted dice que la homosexualidad es pecado, y hay gente con cartelones en la calle protestando. Y hay gente que está diciendo que nosotros tenemos odio, que somos homofóbicos. Nosotros no somos homofóbicos. No. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo mismo tengo una amiga que es lesbiana. Y yo le digo, bueno, es que tu persona es una persona que no le hace daño a nadie. A nadie le hace daño. Y yo le digo, es que tu persona, el problema no es con tu persona. Uh-huh. El problema es con lo que tú practicas, no con tu persona realmente. Tú eres una persona bien, una persona servicial, que le hace un bien a cualquiera, no le hace daño a nadie. El problema es la práctica del pecado. Porque hay mentirosos que también que no le hacen daño a nadie. Bueno, la mentira puede ser que le haga daño a alguien en algún momento. Pero no andan, pues. Hay homicidas que son homicidas por circunstancias, no porque tenían el deseo de salir a matar a nadie. Amén. Bueno, entonces, ese es el problema. Y Dios, nosotros tuvimos una vez un programa aquí, hace ya unos años, no sé si Antonio lo recordará, que lo titulamos La homosexualidad, un derecho civil o una maldición de Dios. Así, no sé si tú lo recuerdas, Antonio, fue mucho antes de la pandemia, fue como en el 2016, 2017 que hicimos ese programa, y yo recuerdo que eso trajo un problema con un tipo que era el jefe ellos tenían como un sindicato, esa gente, y ese tipo se dijo muchísimas cosas, ¿verdad? Que por cierto es de aquí de Romana, sí, vive en Santo Domingo, pero es de aquí de Romana. Bueno, entonces por eso nosotros a veces hacemos más hincapié en ese problema, en ese pecado de la homosexualidad y del lesbianismo. Porque es que te lo quieren imponer, además de eso. Te lo quieren imponer, quieren adoctrinar a los niños, sí, en eso. Entonces tenemos que reaccionar a eso, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Yo nunca he visto un homicida que ande por ahí enseñando a matar a la gente, a los niños, que agarre un grupo de niños en un colegio y le diga, ven que yo te voy a enseñar cómo se mata una gente. Yo nunca lo he visto, nunca he visto una escuela de ladrones. Ven que te vamos a enseñar a robar a los niños, ni nada de eso. Pero esta gente quieren adoctrinar a los niños desde pequeños, a borrarle su identidad. Así es. ¿Sabe? Yo nací, me crié en Higüey. Cuando yo era adolescente, lo que había en Higüey era hombre, mujer y aves. No había otra cosa. Para no decir el nombre más burdo que se le decía allá a esa gente. Eso era lo que había. Pero ahora no. Ahora GLTV, ya ellos tienen que hacer el abecedario entero. Uh-huh. en eso. Porque cada vez le agregan una nueva modalidad a eso. Entonces, tenemos que hablar y tenemos que predicar en contra de eso, porque es que están queriendo adoctrinar a la juventud, a los niños en las escuelas, llevándoles revistas de Disney, donde los varoncitos andan vestidos de princesa y las hembritas andan vestidas de hombre.
y libros de texto con mensajes subliminales. Pero venga acá, entonces vamos quedando como iglesia, nos vamos a quedar con los brazos cruzados, porque tenemos temor a que esa gente, que hagan lo que ellos quieran. Yo no tengo nada en lo personal contra nadie. Ahora, contra ese pecado y con que los nietos míos, porque ya mis hijos están grandes, lo quieran adoctrinar, contra eso sí vamos a pelear. Amén, así es. Amén. Ya terminamos entonces. Ya. Tenía unas cuantas cosas aquí, pero ya terminamos. Tú sabes que la hora se fue rápido. Cuando yo veo la seña, yo digo, wow, pero ya terminamos. Sí. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel. Antonio, adelante el reloj. En esta hermosa mañana, un tema que desde el inicio dijimos que era profundo y también interesante. Polémico. Sí, así es. Pero vamos a permitir a nuestro hermano Miguel que esté orando en esta mañana, y de esta misma manera pues vamos a quedar despedidos en esta mañana porque tenemos el tiempo encima. Gracias a cada radio escucha por la sintonía en este día con Creyente Radio. Padre amado, eterno y misericordioso Dios que estás en los cielos, estamos aquí, Señor, bendiciendo tu nombre, reconociendo tu poderío y tu majestad, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos habitan, Padre. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí llevando un mensaje de tu santa y bendita palabra, Señor, en estos tiempos tan difíciles, tiempos peligrosos, tiempos finales, Señor, en donde la maldad se ha multiplicado, donde el enemigo, Señor, anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor, y ha introducido, Señor, dentro de muchas congregaciones, Señor, el gen del pecado, Señor. Para que tú tengas misericordia, Padre, para que tu verdadera palabra, esa palabra, Señor, que confronta, Padre, sea la que nosotros podamos llevar cada día, sin temor, Señor, sin ofender, pero sin temor, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno y tu misericordia han sido eterna. Bendice, Señor, cada amigo y cada hermano que escuchó este programa, y bendice la vida de este equipo, Señor, que cada sábado dispone de su tiempo para servirte, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.